Soy un mexicano viviendo en Estados Unidos y me gustaría contarte mi historia para que sepas cómo pasé de ser una persona muy endeudada, con problemas económicos, con situaciones que me causaban mucho dolor, a una situación completamente distinta gracias, primero, a Dios, segundo, a la educación financiera y tercero, a que puse manos a la obra. Una de las cosas que me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad sobre el dinero, porque yo era de esas personas que sentía que no me alcanzaba, me dolía que no me alcanzaba para las cosas que yo quería y me sentía muy incómodo porque veía que otras personas sí tenían y yo no. Eso me pasaba antes. Pero una de las cosas que me ayudó mucho a cambiar mi manera de pensar fue primero entender que a pesar de todas esas situaciones que me causaban incomodidad, yo ya estaba en una situación donde tenía un hogar, tenía la forma de moverme a mi trabajo, tenía un trabajo y tenía la habilidad de aprender más cosas. A partir de que me di cuenta de eso, empecé a ser más agradecido. Agradecido con Dios, agradecido con la vida, agradecido porque cada día nuevo que yo despertaba, a partir de que me di cuenta de esto, empecé a agradecer. Gracias Dios por este nuevo día, gracias Dios por otra oportunidad, gracias Dios por todo lo bueno que puedo hacer hoy por mí y por mi familia. Gracias. Y esa actitud de ser más agradecido empezó a quitar de mí, empezó a alejar de mí ese sentimiento negativo, esa pesadez, esa quejadera, porque yo era también de los que se quejaba mucho. Y ahora cambié la queja por el agradecimiento. Y eso me empezó a hacerme sentir más ligero al punto de que empecé a ver oportunidades donde antes no las veía, porque estaba tan enfocado en mi incomodidad y en mi forma tan negativa de ver la vida que no me daba cuenta que había oportunidades frente a mí que necesitaban mi atención y a cambio de esas oportunidades yo podía tener algún beneficio y a partir de que lo empecé a hacer, bueno, la historia empezó a moverse a mi favor. Aquí en Estados Unidos, además de ser empleado de una compañía para la cual he trabajado prácticamente 20 años, empecé trabajando en México y ellos me invitaron a venir acá a Estados Unidos. A partir de que empecé a hacer todos estos cambios que te comento y que noté estas oportunidades, fue que decidí abrir un negocio de marketing, un negocio donde hago publicidad para dueños de negocios que están aquí en Estados Unidos, que hablan español y que necesitan servicios de marketing porque ellos no lo entienden, porque ellos no les saben o no les gusta y saben que su negocio necesita ser promovido. Entonces, abrí un negocio donde le doy servicio a todo Estados Unidos desde aquí, desde donde estoy en Texas, y eso empezó a generar un ingreso adicional, además del ingreso por mi empleo, que me ha permitido salir, levantarme, estar en una situación económica muy favorable, gracias a Dios, y a estos pasos que he decidido tomar. Uno de los grandes pilares que me ha ayudado y me ha motivado mucho a seguir adelante, primero que nada con el favor de Dios, es mi pareja y también el que yo haya decidido leer libros y escuchar audiolibros de educación financiera. La educación financiera es algo que definitivamente yo no tenía, mis padres no me dieron, pero no fue porque ellos no me la quisieran dar, sino porque ellos tampoco la tenían. Mis padres hicieron conmigo lo mejor que pudieron en su momento, pero eso que hicieron no incluyó la educación financiera. Eso fue lo que a mí me llevó, la falta de educación financiera fue lo que a mí me llevó a seguir por la vida endeudándome y gastando en cosas que no necesitaba, en lugar de enfocarme en cosas que sí puedo hacer o enfocarme en la manera de cómo sí se pueden hacer las cosas para que la situación económica ya sea mucho, mucho más favorable hoy de como era antes. Por cierto, si quieres que te recomiende algún libro que a mí me ayudó, con mucho gusto lo hago. Por favor, déjalo en los comentarios la palabra libro y yo te voy a responder con uno de los libros que a mí me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad con esto del dinero y a que el día de hoy me sienta mucho más tranquilo en ese tema, a diferencia de cómo me sentía hace unos 6 7 años y hasta atrás, porque este proceso, aunque todavía es un proceso y no ha terminado, ya estoy hoy, gracias a Dios, en esta posición mucho mejor que como estaba hace esos 6 7 años que te comento. En resumen, agradecimiento, intención de cambiar la mentalidad, aprender cosas nuevas, todo eso te ayuda, porque es lo que a mí me ayudó y yo espero que te ayude a ti. Todo eso ayuda a que uno avance en la vida con este crecimiento personal y no se quede uno estancado en el mundo de la quejadera. Porque la gente que se queja dice yo nunca me quejo, pero todo el día los escuchas quejándose de algo, todo el día, pero según ellos no se quejan. No olvides seguirme y nos vemos en el siguiente video.